Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos una vez más para llevar a cabo el estudio de la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Bienvenidos y muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Estamos llevando a cabo un estudio sistemático del libro del Apocalipsis, un libro altamente enriquecido por toda la información de las cosas que son, las que fueron y las que serán en un futuro inmediato. Y este día precisamente va a quedar grabado para la posteridad cuando se dio inicio precisamente las señales que verdadera y ciertamente sí pueden caer del cielo elementos ardiendo, como dice la Escritura, o estrellas que caen del cielo a la tierra. Todos estamos en la expectativa de lo que sucedió el día de ayer por la madrugada en Rusia, y realmente el mundo se asombró de lo potente que pueden hacer pequeños objetos. Y ya no digamos cuando el libro del Apocalipsis menciona como una gran montaña y otro que viene que se va a llamar ajenjo en medidas escalofriantes que van a impactar contra la tierra. E imagínense ustedes que cayó en un lugar desértico, un lago congelado, y que no cayó en una ciudad. De haber caído estaríamos hablando de millones de muertos. Pero el día de hoy nos interesa tratar de concluir en el nombre del Señor precisamente el capítulo número 2 del libro del Apocalipsis. Estamos todavía en la iglesia de Éfeso. Y nos queda únicamente, o por último, nos queda, después de haber finalizado todo lo que establece las Escrituras, prácticamente solo el verso número 7, que tenemos de alguna manera que hacer un comentario. Si usted quiere enviar un mensaje de texto, con mucho gusto vamos a recibirlo, estamos atentos. Por ejemplo, dice: bendiciones, hermano. Mi pregunta es, ¿cómo saber si se tiene el llamado a un ministerio, ya que hoy en día se estudia para ser pastor? Muchas gracias. Esto nos lo escribió el hermano 5988 59898273. Muchas gracias, agradecemos su comunicación. También hermano Josué Muñoz, dice él que el Señor lo bendiga mucho. Me alegro mucho por los programas de la televisión que está realizando. Sin duda, el Señor concede las peticiones del corazón y me alegra mucho. También hermano Muñoz nos solicita oración, ya que su esposa de apenas 27 años de edad, ella pues le encontraron una dificultad y le determinaron cáncer en la sangre. Así que el hermano nos pide auxilio, nos solicita que oremos y vamos a hacerlo. El Señor así nos lo permita al final del programa. Muchas gracias, hermano Josué, por haberse comunicado con nosotros, y el Señor Dios permita, pues vamos a estar orando también. Así que si usted necesita o tiene una inquietud, alguna pregunta, como la del mensaje anterior que dice cómo saber si se tiene el llamado a un ministerio, ya que hoy en día se estudia para ser pastor. Y realmente estos mensajes, mis amados, son debido a que en el programa anterior
nosotros hablamos precisamente de la iglesia de Éfeso. Éfeso, dejamos establecido que es la iglesia que se le dio el resguardo y el que probara a los que se decían ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y que no lo eran. Al estar hablando en el cuerpo de la carta, el apóstol Juan, él determina y explica. El Señor Jesucristo le ha dicho, diles que la salutación viene de mí. Por lo tanto, lo que estoy hablando para esta iglesia, para ese candelero, lo estoy haciendo a través de la estrella, del ángel, que es el ministro de la iglesia de Éfeso. Entonces, también, por eso tengo otra versión acá de este lado, para que podamos ir interactuando con las dos versiones, porque el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le habla y le dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, del Señor Jesús, dice, Él mismo constituyó a unos. Esto está en el capítulo 4, versículo 11 en adelante. Los constituyó como apóstoles, y si Él los constituyó, quiere decir que Él fue el que hizo todo. Él mismo determinó quién era apóstol, quién era profeta, evangelista, pastor, quién era maestro. La pregunta del hermano es porque él obviamente está pendiente de los programas ya, de estos programas, y entonces él pregunta, ¿y cómo hace uno para saber si tiene el llamado a un pastorado, por ejemplo? En realidad, y tiene toda la razón del mundo, eso es aceptable. El gran problema es que sí, y eso es una gran razón, es cierto, que se estudia para ser pastor, y lamentablemente pareciera que así es, como si la finalidad es formar, preparar pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Pero si ustedes notan esto, y con toda la razón del mundo, porque realmente hasta el día de hoy, hermanos, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que en la Iglesia Católica Romana, ellos están los laicos, y después viene el sacerdocio, después viene el obispado, en orden eclesiástico, hasta llegar al cardenalicio o los cardenales, e inmediatamente después el papa, el jerarca de la iglesia. Todavía se sigue, y es para que usted entienda mejor lo que estoy diciendo. Entonces, la vocación que empiezan a decir en el Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, no es así. En la palabra de Dios hay simplemente esa palabra que dice que Él mismo constituye, Él mismo determina quién es ministro primario, quiénes van a ser los que ayudan, los colaboradores, y todos esos términos que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y entonces, mi hermano que nos puso el mensaje, queremos que estén absolutamente atentos, porque en verdad el llamado, el que es ministro, es guardado a la manera del apóstol Timoteo. Pablo, claro, lo menciona, hijo, mi verdadero hijo en la fe, y luego lo reprende después por algunas acciones que estaba haciendo Timoteo, acciones que no llevan el peligro de degradarse en su fe o menospreciar el nombre del Señor Jesucristo, menos, mis hermanos, de pisotear la sangre derramada, no, de ninguna manera. Simplemente lo reprende porque
le dice: Timoteo, yo te dejé en Creta para que hicieras estas cosas espirituales, que oraras por los ancianos de la iglesia y que las cosas fueran en orden. Pero, y luego en una de las cartas le dice: hijo mío, quiero que entiendas que el ejercicio para muy poco es provechoso. Es decir, como que los Juegos Olímpicos de allá, de los atenienses y toda esa gente griega, como que había hecho efecto en Timoteo, y entonces lo reprende, le dice: no, mira, el ejercicio corporal para muy poco te es provecho. Especialmente lo digo y lo traigo a luz, especialmente ahora que la ciencia médica, casi el 99.9% de los médicos recomiendan que haya un ejercicio corporal para evitar un sinfín de cuestiones. En aquel entonces Pablo dice: no, tú tienes un llamado, que es más, recuerda que ni siquiera fue en tu madre, desde tu abuela viene, y por consiguiente tú has sido elegido, por usar una palabra, tú has sido, bueno, la voy a cambiar, tú has sido constituido desde antes de nacer. Entonces, mi hermano, usted que me hace la pregunta, definitivo, los ministros, los siervos de Dios, hermano, pues hemos sido, y me quiero contar entre ellos, hemos sido escogidos por el Señor. Recuerda usted tal vez que los apóstoles del Cordero, estamos hablando de otras dimensiones, hermano. No es lo mismo los apóstoles del Cordero, el apóstol Pablo, juntamente con Timoteo, con los que se mencionan en la Biblia, y los apóstoles a la iglesia o de la iglesia. Son dos funciones diferentes, pero que Él determina quiénes son, eso continúa, va a continuar hasta el tiempo de que el hombre haya pasado sobre la tierra. Entonces, por cierto, mi hermano amado, quiero utilizar el verso número 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y está en plural. Realmente usted tenemos que hacer un análisis corto, breve, muy breve, lo vamos a hacer porque al fin y al cabo hay que notar que aquí hay una promesa individual. Si ustedes lo notan, mis amados, en el verso número 7 del capítulo 2, donde estamos, el que tiene oído, el que tiene, si usted se da cuenta, por eso mencioné iglesias en plural. Esto es para las 7, porque las 7 pues tenían más o menos las mismas cuestiones de discrepancia en cuanto a lo que el Señor había determinado. Pero entonces es una promesa individual, y eso tenemos que observarlo, tenemos que ser bien acuciosos en esto, mis amados, porque así como el hermano me pregunta acá, ¿cómo hago yo para saber que soy siervo? Precisamente el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente en la iglesia de Éfeso, si usted lo nota, hermanos, habían pues individuos definitivamente que eran muy sensibles para oír la voz digamos, una sensibilidad espiritual para poder oír la voz del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo lo que dice aquí es esto. ¿Qué se necesita? Distinguir o escuchar, si usted quiere, primero escuchar y saber distinguir la voz del Espíritu Santo. Se da cuenta, pudimos haber dicho, bueno, ¿por qué no concluimos ahí el capítulo 2 y entramos al 3, después nos vamos al 4, hermano? Ya queremos, éntrele de una vez a los jinetes del Apocalipsis. Yo quiero ver cada caballo que venga galopando ahí, especialmente con todo lo que está pasando, hermano. Apúrese mejor. Lo que pasa, hermanos amados, es que hay detalles. Miren, tenemos que sacar conclusiones. El verso número 7 lo que está diciendo es que sí hay en la iglesia gente que oye la voz del Espíritu Santo.
y hay gente que no la escucha. Ahora, el que haya unos que oyen y otros que no lo hacen, obviamente tendremos que determinar que hay espirituales y hay quienes no son espirituales dentro de las congregaciones cristianas evangélicas. Por esa razón, entre los comentarios que se dieron a la renuncia del pontífice, del jerarca de la Iglesia Católica, el jefe de la Iglesia Católica, hace unos 2-3 días atrás, mis hermanos, alguien me empezó a bombardear ahí y me decía, bueno, pero ya usted escuchó, ya oyó que el próximo que venga, que está ahorita, va a aconsejarle, va a hacer que el próximo jerarca, papa que venga, entonces va a ser más fuerte, va a tener una mayor influencia, va a tener que tener una mano dura realmente para avivar a la Iglesia Católica que está en decadencia, porque la Iglesia Evangélica se está llevando a los adeptos, nos están quitando a los miembros, a los fieles de la Santa Madre Iglesia y se la están llevando ellos, los evangélicos. Por lo menos ahora nos dicen hermanos separados y no nos dicen herejes, ¿verdad? Entonces, y tienen toda la razón en el sentido, no, nosotros no nos los estamos llevando de ninguna manera. Es el Señor quien los está liberando, eso es diferente. Es el Espíritu Santo que les está hablando. Recién hace una semana atrás me llenó de tanta alegría, de tanta satisfacción de encontrar a un hombre que se identificó solo como Francisco. Me dijo, pastor, yo me gozo tanto de saludarlo, de verlo. Me dijo, mire, en nuestras comunidades, y luego hay cristianos, hay hermanos, siervos, ministros también, que ellos nos han contado, nos han dicho, hermano, nosotros venimos de una comunidad carismática católica y éramos como 500, éramos 700, 400, nos salimos de la hermandad y nos venimos habiendo recibido al Señor Jesucristo. Me llenó de gozo, hermano, saber de que a tiempo y fuera de tiempo, de que nos oigan o nos dejen de oír, nosotros estamos hablando de un Cristo vivo, maravilloso, hermano, que nosotros no tenemos ninguna necesidad de llevarlo al Calvario cada vez que querramos o que querramos. Me impresiona, estaba bien impresionado, hermano, como yo pensé que Guatemala estaba un poco más despierto, este país, esta nación, para ver más allá de lo enseñado en las tradiciones. Y me llenó de tristeza, hermano, en los diarios que aparecía ahí que la velación de uno y la velación de otra persona. A ver, se lo voy a poner claro, hermano. La velación de Jesús Nazareno. Creí, aquí en mi corazón quise pensar, Señor, gracias a Dios, con tantos cristianos y tanto evangelio de todas las formas necesarias y posibles, se está predicando este glorioso evangelio. Señor, estamos avanzando más, hermano, y nos damos cuenta que es como ir de retroceso, es penoso. Pero al fin y al cabo, gracias al Señor Dios por aquellos que han alcanzado la luz maravillosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pan de vida. Hemos comido del pan que bajó del cielo, que vino del Padre, hermano, y bienaventurado los que sin ver creyeron. Nosotros, hermano, no tenemos sino que cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias por la gracia, por la misericordia, por la verdad, por haber abierto mi vista, Señor,
y estar tan claramente ahora contigo, tener interrelacionarnos. Él viene, me habla, yo le pido, Él me contesta, etcétera. No hay cosa más maravillosa que haber reconocido y recibido a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Entonces, aquí, hermano, indudablemente, eso es uno de los atributos que yo, hermano, por supuesto que está en las 7 iglesias, pero que le atribuyo a la iglesia de Éfeso también. El que tenga oído, le dijo el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ellos tenían esa sensibilidad espiritual de poder escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano, pero también saber discernir que era el Espíritu Santo de Dios quien les estaba hablando. Razón por la cual Pablo viene y dice, no, miren, no hay que hacer desorden, hay que mantener un orden. Y dice, miren, que 2 o a lo más 3 hablen en lenguas. Y si hay intérprete en la iglesia, pues que uno interprete. Y si no hubiera intérprete, dice, callen en la congregación. De lo contrario, 1, 2, a lo más 3 profeticen. Pero hermano, no vamos a hacer un circo de esta maravillosa etapa del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que tiene oído, oiga. Quiero mencionarle 2 cosas importantes. La primera de ellas, obviamente, si el Señor Jesús está diciendo, le dice a la iglesia de Éfeso, le dice, el que tenga oído, está diciendo, sí tiene oído. Ahí hay gente que sí tiene oído para oír la voz del Espíritu Santo, pero también para discernir, pero también para poder saber claramente que era el Espíritu Santo. Eso es lo que le atribuye el Señor a la iglesia de Éfeso. Pero también, hermano, dice que esto el Señor lo dejó a las iglesias. Nótelo. Por eso, el que tenga oído tiene que oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Quiero que reposemos en el Señor y que ampliemos un poquitito más esta cuestión. En realidad, hay una aplicación, pues obviamente universal, que se lanza y se dice a toda la iglesia de Cristo. Esto es para toda la iglesia de Cristo Jesús. Y ustedes habrán notado iglesia de Cristo tal, iglesia de Cristo tal, iglesia de Cristo, todas dicen iglesia de Cristo. Así que de una forma universal, como cuando vino el Espíritu Santo por primera vez en el día de Pentecostés, una fiesta judía, que habían 120, se fueron un montón y se quedaron solo 120. Ahí estaba la madre del Señor. Allí estaba María, la de Magdala, estaban los apóstoles, los hermanos del Señor, las hermanas de él. En total habían 120 personas. El libro de los Hechos en el capítulo número 2, para todos los que nos están oyendo, por eso quiero insistir que esta es una enseñanza a nivel universal. No importa la religión que usted tenga, solo sígame en la lectura de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Si no la tiene, pues avísenos, por favor. Y cualquiera que sea su Biblia, todas dicen igual. Por supuesto, tenemos que hacer la observación y sí, en definitivo, tenemos que decir. Hay una versión que sí, que pertenece a los seguidores de Charles, los testigos de Jehová. Con el perdón, ellos han decidido quitar versículos completos de la Biblia. Ellos aducen que eso no están en el original, que tampoco están en el griego y que por lo tanto mejor ellos quitaron ese verso y pusieron una rayita allá. Ese es asunto de ellos. Respetamos la decisión de haberle quitado
parte bastante, especialmente cuando habla del Espíritu Santo, cuando habla de la venida del Señor, cuando habla de las lenguas, cuando habla de los dones del Espíritu, todo eso ellos lo han quitado. Lo hacen a título personal, lo hacen bajo su propia responsabilidad, sabiendo que la Escritura dice claramente: hay de aquel que le aumente o que le quite a las palabras de esta profecía. Es su responsabilidad. De lo contrario, Biblias católicas, Biblias, las que ustedes busquen, todas van a decir y hacer exactamente las mismas Biblias. Entonces, le quería decir esto porque obviamente todas las demás congregaciones, las 7 congregaciones iban a escuchar esto. Por eso es que al final, en las 7 cartas, dice exactamente: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escuche, hay 3 elementos básicos aquí. En primer lugar, se menciona que sí hay individuos que tienen oído para oír. En segundo lugar, ¿oír qué? La voz del Espíritu Santo. En tercer lugar, si hay quien oiga, ¿en dónde está? En la iglesia, lo nota. Entonces, oído para oír, individuos individuales, el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Es importantísimo, hermanos. Por esa razón, claro. Y ya notaron ustedes que hoy es bien, digamos, difícil, es prácticamente como que ya se está dejando de lado. Algunos aducen aquel pasaje que dice: pero es que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Es lo que está sucediendo, es lo que está pasando. Ahora, mientras se sucede todo lo del mundo, la espiritualidad de la gente, de los individuos, hombres y mujeres, está llegando a niveles verdaderamente alarmantes. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, lo que tenemos realmente es, simple y sencillamente, hermanos, que la espiritualidad está desapareciendo de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente al final del tiempo, dice la Escritura, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. El amor hacia el Señor, el amor hacia las cosas espirituales. Insisto, como la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, la entrega, la consagración, todo esto se está dejando de lado. Entonces está quedando una iglesia profesante. ¿Qué es una iglesia profesante? Alguien va a decirme: bueno, pues los que ahí estamos todavía y profesamos ser salvos. No, Escúcheme muy bien, le va a servir para un futuro inmediato. La iglesia profesante es la iglesia carnal, mundana. Estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica. La iglesia carnal, mundana, que se dedicó a las cosas del mundo, no a las que están arriba, sino a las cosas del mundo, que dice la Escritura lo siguiente: ese pueblo, esas iglesias, de labios me honran, profesando ser sabios, se hicieron necios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay una iglesia profesante que profesa conocer a Dios, pero que con sus labios lo niegan, con sus acciones lo niegan. Por eso no es que me esté, hermano, entreteniendo, ni quiero entretenerte porque los días son malos, porque los días se van, Dios mío, pero se fue otra semana más. Comenzamos otra semana ya, hermanos, por la gracia de Dios. En realidad estamos yendo hacia el día final muy rápidamente. Quiero hacerle alusión. ¿Cuánto irá a ser la pérdida total
desde México, luego toda Centroamérica, América del Sur, que va a padecer con el asunto de la roya en el café, rubro café. Si hay una cantidad, se cuentan por miles los pequeños cafetaleros que viven de su pobre cosecha, de su poca cosecha de café. Pero resulta que una dificultad ahí con una infección, la roya, y se dañó en un 75%. Bueno, las noticias de ayer, de hoy, de los diarios, no son tan alentadoras que se diga. Dice que este invierno que va a empezar no en mayo, sino en abril, que va a ser un invierno más corto que el del año anterior, y que se va a acentuar el hambre, la escasez de granos. Hoy México amaneció con una terrible noticia, que la escasez del huevo, del blanquillo, puede ser mayor que la del año recién pasado. Y el precio subió un 100%. Situaciones difíciles. En Guatemala se prevé que el grano básico como el maíz, el arroz, el frijol y también el azúcar y otros que van a ser muy escasos para este año. Realmente vamos en una escalada espantosa de precios altos, donde estamos consumiendo lo último que le queda, que queda al planeta Tierra para darnos de comer y poder subsistir. Mientras tanto, ¿dónde están los que oyen? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que quieren oír realmente al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Y por qué se le relega a un rincón, a una esquina por allá? No. Esas cuestiones de jerigonzas dicen todavía cuando alguien habla lenguas. Esos asuntos de que se siente un viento y no es ningún viento, es Dios. El Espíritu Santo es Dios, por supuesto, nadie lo ve, como no se ve al Padre, como no vemos a Jesucristo, pero ahí están interactuando tres personas, un solo Dios, aleluya. Pero ¿dónde están las personas que van a tener el oído agudizado para poder oír al Espíritu Santo? Insisto, y que puedan verdaderamente entender y saber que es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando y que no es otra clase de espíritu. Hoy en día es impresionante la forma en que los espíritus, bueno, hasta Gasper, aquel demonito chiquito, el fantasmita blanco, que se enamora de una mortal, de una niña mortal y todo eso, y se le pone sentido. No dice si hay seres casi ángeles, algunas son mujeres, algunos son hombres, y están para ayudar a la humanidad, y sacan, creo que es la Virgen de Lourdes, que tiene dos ángeles ahí con dos niñitos y todo lo demás. Mire usted el muñequito desnudito que le llaman Cupido, con la flecha y el arco. Dice, ay, son angelitos, dice. Y no sabe, la gente no entiende, no sabe que por estar oyendo otras voces, sabe hasta dónde van ya los que no conocen al Señor Dios, a adorar a la misma muerte, altares
con flores, con veladoras, con candelas, con oraciones a la Santa Muerte. Y eso no de ahorita, estamos hablando de 20 años atrás. Guatemala, porque es un país que, bendito sea Dios, tiene alguna cantidad de verdaderos cristianos creyentes que claman a Dios día y noche, suplicando y pidiendo. Pero realmente lo que ha estado sucediendo es que por debajo de la mesa, debajo del escritorio, ha entrado, mis amados, todas estas voces y han venido a confundir para hablar de voces. Ustedes son testigos, ustedes mismos claramente han escuchado de los individuos, de hombres, de mujeres que dicen, es que yo oía una voz. Y esa voz a mí me dijo, tienes que matar a tu padre, tienes que matar a tu madre. Y estos individuos lo hicieron, mataron, en lugar de honrarlos, los mataron y después salen todos temblorosos. Es que a mí la voz me dijo, la voz que vino, no sé, pero me dijo que lo hiciera y lo tuve que hacer. Pero estás consciente que te puedes ir hasta 30 años a la cárcel. Dice, sí, no sé. Bueno, y no lo sé. Yo lo que sé es que una voz son demonios. Son voces que no son el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón es que el Señor en su infinita misericordia con siervos del Señor, lo que nos está diciendo en el 2:7 del Apocalipsis es el que tiene oído, el que tiene oído, es decir, el que tiene discernimiento espiritual, hombres y mujeres. Los que están acostumbrados a oír la voz del Espíritu Santo, el que tiene el oído agudizado, listo, atento, que está pendiente que el Señor Espíritu, Dios Espíritu Santo, le está hablando o le va a hablar. El que tenga oído para oír, oiga. ¿Por qué razón? Porque iban a venir otras voces. Y para no perder la línea que traemos en este momento, quiero contarle que el libro de Joel establece claramente y dice Dios a través del profeta Joel, le dice, mira, dile al pueblo que voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Pero antes que se vengan las señales en los cielos, antes que el sol se ponga negro como cilicio y la luna roja como sangre, y las estrellas caigan del cielo a la tierra, como el ejemplo de ayer 15 de septiembre, bueno, espero que sea 15, no es septiembre, hermano, no es septiembre, es febrero. Yo le pregunto a usted, ¿qué dice Dios al respecto? Dice, antes, mucho antes, dice la Escritura, dice Dios, que el sol se ponga negro como cilicio. Amados, este 15 de febrero, ayer, este 14 de febrero, hace 2 días atrás, el mundo se sorprendió con una modelo, una mujer preciosísima, abogada, como de 29 años, la novia de Petreus, de aquel deportista que no tiene, de rodillas para abajo, no tiene piernas ni pies, que mata
a su novia a tiros, le pega 4 tiros en el día del cariño, en el día de San Valentín. Al día siguiente, ayer, se viene una lluvia de meteoros y precisa o específicamente en Rusia. Casi 1,000 heridos, 50 todavía permanecen en el hospital. ¿Y qué dijo Dios de esto? Dijo Dios, antes que el sol se ponga negro como silicio, que no dé su resplandor, que la luna se ponga roja como sangre y que comience a caer del cielo elementos terribles encendidos sobre la tierra, voy a derramar de mi espíritu, ahora ya no sobre toda carne, voy a derramar sobre mis siervos y mis siervas para que profeticen. ¿Dónde está eso? Dígame, pregúnteme, hermano Oscar, ¿dónde está eso? En el capítulo número 2, verso 28 en adelante, del libro de Joel. Pero también usted lo encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este caso serían los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En el capítulo número 2, ahí claramente lo va a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? Antes de que el sol se ponga negro como silicio y la luna roja como sangre y los elementos caigan ardiendo del cielo a la tierra. El que tenga oído para oír, que oiga. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y entonces estos hombres, estos siervos y estas siervas van a profetizar las palabras de Dios. Van a hablar en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios Espíritu Santo estará en ellos. Entonces solo seremos instrumentos, vasos. Va a usar nuestra boca para hablar a través de nosotros. ¿Te fijas, hermano, lo importante que es ver cada versículo, cada frase, cada palabra de las Escrituras? Perdona, no creo que vayamos a entrar a la iglesia ya la próxima iglesia que nos toca es Esmirna. No vamos a poder entrar. Porque hay mucho que decir. Insisto, yo sé que usted me estará diciendo, oiga hermano, ¿y en el Apocalipsis habla del rapto? Sí, claro. Aquí está cuándo va, cuándo. No qué hora, no qué día, pero dice cuándo va a ocurrir el arrebatamiento. Déjame decirte otra espiguita más. Bueno, anoche te hablé de 2 espiguitas, déjame otras 2 porque como de todas maneras todavía faltaba el verso 7. Dice, al que venciere. En la primera frase larga es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La siguiente frase que quiero, hermano, que veas es, al que venciere. Entonces en Éfeso iba a haber gente que, al igual que al final del tiempo, va a vencer, claro, sí. ¿Cuántos han vencido aborreciendo el mundo y dando su vida por el Señor? Ellos son los que están bajo el altar, las almas que están bajo el altar del capítulo número 6, verso número 5 del libro del Apocalipsis, este mismo libro. Dieron su vida, estuvieron en cavernas, dice Hebreos, fueron presos, matados, asesinados, pero lo hicieron por amor y porque oyeron la voz. Entonces, al que venciere,
Esta es una maravillosa expresión de aliento. Al fin y al cabo, ¿a quién se refiere esta frase? Si usted nota, al que venciere. Y yo quisiera que usted, mi hermano, esta versión preciosa, hermano, en el verso número 8, en el primer versículo, cuando el Señor Jesús le habla a Esmirna, no vamos a llegar a entrar, es el que le dice el primero y el último, oiga, pero el que le dice, el que estuvo muerto y vivió, o que resucitó, pues, dice esto. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Al que venciere. ¿A quién el Señor Jesús le está diciendo esta frase tan poderosa? Ánimo, con valor, con fuerza, con dedicación. Vamos, un paso más, un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Hermano, ¿tú me puedes hablar de tribulación o de tribulaciones? ¿Tú me puedes hablar a mí, hermano o hermana, de que estás atravesando una situación tan difícil que lo mejor es que te pongas a llorar, que tu Biblia la pongas por ahí a un lado, que ya no le pidas nada porque no te contesta, que te olvides de él? Te voy a dar este versículo. La Escritura dice claramente, bien claro, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, Señor. Nosotros hemos sido dejados sobre la tierra para vencer y llegar hasta el final, hasta que el Señor venga o que durmamos en Él. Vencedores. Tú no eres de los que retrocede para volver atrás. Tú no eres de los que se quedan estacionados. ¿No será que para ti es esta frase? ¿A quién se refiere? Sino al débil. ¿A quién se refiere sino al que está prácticamente, como se dice vulgarmente, desinflado? Que los problemas, las necesidades, ya le está venciendo, a punto de ya no oír la voz del Señor, menos discernir la voz del Espíritu. ¿No será que al que venciere se le está diciendo al que ya no tiene fuerzas ningunas? Y que el Señor en su infinito amor le está diciendo, hijo mío, hija mía, levántate, porque recuerda, al que venciere, como yo vencí, dice Jesús, el que estuvo muerto, pero yo no me quedé en la tumba, he resucitado, estoy sentado a la diestra del Padre. Y algo más, hijo mío, hija de mi corazón, estoy en tu corazón. ¿No te has dado cuenta, hermana, hermano? ¿No te has fijado de estas frases? Al que venciere, ¿tienes oídos para oír? Qué bueno. Entonces, oye al Espíritu Santo. 19:10 de Apocalipsis dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano Abel de Monteverde, siervo, si usted me está oyendo, como quisiera que usted me llamara. Estoy en el 4714 7637.
Tal vez una de sus hijas ahí o algún nieto le puede tomar rapidito el número de teléfono. Saben, amados, con hermano Abel fuimos diáconos hace 37 años atrás en Misión Cristiana Elim. Y cuando estuvimos en este mismo canal, en esta misma frecuencia de canal, el hermano me escribía y un día me dijo: siervo, le tengo un regalo. Y cuando pasé me tenía un cassette de audio. Y me lo dio y me dijo: escúchelo bien, varón. Pero ya pasaron 3 años por ahí, no volví a saber de él. Hermano Abel, aquí estoy enseñando la palabra de Dios. Y cómo me gustaría que ustedes se comunicaran, amados. Nos quedan unos minutos, voy a aprovecharlos. Obviamente, el vencedor se contrasta con el que se pierde. El que se pierde, lógicamente, es aquella frase triste, terrible, hermanos, que los cobardes e incrédulos, que los abominables y los homicidas estarán afuera, se perderán, no se salvarán, no habrá lugar para ellos. Si no lo hubo en la tierra, mucho menos en el cielo. Y cuando descienda la gran ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, a la tierra, estos tampoco entrarán, porque en esa ciudad que viene del cielo de Dios a la tierra para implantar el reino de Dios en este planeta Tierra, ellos no entrarán. Pero los cobardes e incrédulos, los derramadores de sangre, los homicidas, los ladrones y todos los mentirosos como los perros estarán fuera, dice la Biblia. Por supuesto, el sistema mundial económico, moral, social, ha fallado. Sí, ha fallado. Hoy tan impotente que uno se siente ante la falta del cumplimiento de la ley por los mismos que hacen la ley. Uno no sabe a quién acudir, a quién ir, sino a Dios, al Señor. Y aunque te digan: mira, yo también soy cristiano, pruébalo, hermano, pruébalo, si verdaderamente es nacido de nuevo. Porque las palabras pueden decir mucho, las acciones hablan del verdadero Hijo de Dios. Por supuesto, cuando la Escritura aquí al final, mis amados, dice claramente: al que venciere, está llevándonos, y quiero pasar un momentito, hermano, a esta situación que el Señor termina la frase completa diciendo: le daré al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vea usted, esto no habla otra cosa más que la gracia de Dios manifestada. Así que al que venza, al que el que vaya a vencer, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso, el paraíso de Dios. Le daré. Sugiere, obviamente, hermano, ese es un regalo. Por eso yo te estoy hablando de la gracia. ¿Notas que está en el verso número 7? Al final del capítulo 2. Al final del mensaje a la iglesia de Éfeso.
Mira todo lo que hay aquí todavía. Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué árbol? Preguntará alguien. Está en el paraíso de Dios. Pero si te das cuenta, mi querido hermano, es un regalo hecho por decisión propia. No es que tú te lo hayas ganado. Recuerda que somos salvos por gracia. Entonces, de voluntad propia viene el Señor Jesús y dice, bueno, el que venza, le voy a dar de comer del árbol de la vida, el que está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabes? Perdona para que me lo entiendas mejor. Lo que está diciendo es, yo le voy a dar como un acto de buena voluntad a comer del árbol de la vida. ¿Cómo quisiera cerrar, hermano, hoy? En tu casa le daré, disciérnelo, en tu casa discierne a comer, qué significa también, qué quiere decir le daré, cuáles son los vocablos. Por ejemplo, le daré a comer. Eso sugiere una íntima comunión con Dios. A veces la gente se sorprende porque predicando, tratando de que me entiendan, yo vengo y le digo, hermano, ven acá, ven, ayúdame a predicar. Y si tengo un vaso de agua o una taza de té o lo que me pasen, en la gracia de las hermanas de las congregaciones, y le digo, hermano, tú tendrías asco, tú te alejarías si yo te diera a beber de mi mismo vaso. Hermana, tú harías caras o eres tan orgullosa, tan vanidosa, que me rechazarías de este vaso que tengo acá, del cual yo he tomado. ¿Beberías de él? Normalmente se agachan y hacen, se avergüenzan. Pero cuando lo entienden, viene alguien y le digo, toma, puedes tomar. Y cuando toman del té, del agua, de lo que sea, se ponen a llorar. Y les digo, ¿por qué lloras, hermana? O ¿por qué lloras, hermano? Dice, hermano, es que a usted lo siento y estoy viendo en usted a mi padre. Tal vez por lo viejo, ¿verdad? Pero se ponen a llorar. ¿Sabes qué pasó ahí? Intimidad. Se pasó de palabras, del abrazo. Probó de mi mismo vaso. Y te estoy llevando a que recuerdes, por favor, en el nombre del Señor Jesús, en la última cena. Dijo él, ¿quién quiere comer junto a mí en mi plato? Vino Judas y arrancó del pan y mojó el pan en el plato del Señor. Para mal. Pero la expresión que te estoy diciendo, mi hermano, ¿qué significa? Te daré a comer. Está diciendo, tendrás intimidad conmigo. Eso es lo que el Señor Jesús desea de nosotros. ¿Qué implica la intimidad con el Señor? La oración, el gemir, el clamar, el suplicar, el susurrarle, hablar con Él. Te daré a comer. Está diciendo, te daré de mi intimidad, la misma que yo tengo con el Padre. Le daré. No se va a negar. No,
El que tenga oídos para oír, el que oiga la voz, el que discierna la voz del Espíritu Santo, le voy a dar. Tengo que terminar. Se acabó la hora. Por último, menciona el árbol, la cruz, el madero, la cruz que llevó y dijo: discípulos de mi corazón, tomen su cruz cada día y síganme. Paraíso de Dios. Este vocablo, el paraíso de Dios, tiene que significar el placer, el bienestar de los hijos de Dios, el reposo de Dios. Concluimos hoy sí, ya finalizamos este capítulo número 2, verso número 7, con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerda, para mí es importante que me escribas. Gracias por los hermanos que lo hacen. Escríbeme. Puedes hacerlo preguntando lo que desees. Hay tanto que hablar. Escúchame, hermano. Llevamos con hoy 16 días, algo así, de haber comenzado. El 1 de febrero exactamente, hoy hace 15 días. O 16 días. Y apenas 7 versículos de una carta. Hay mucho que hablar y tan poco tiempo para hacerlo. Oro por la esposa de hermano Josué Muñoz. Señor Dios eterno, le detectaron leucemia, cáncer en la sangre. Señor Jesús, pero tu sangre es más poderosa que cualquier enfermedad. Por lo tanto, la pongo en tus manos. Al igual que hermana Lucy, al igual que tanta gente que padece enfermedades terminales. Amado Señor Dios, tu gracia, tu amor, la vida de Cristo sea manifestada en cada uno. En Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias eterno y bendito Señor Dios Todopoderoso por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro, muchas gracias, Señor. Amén, amén. Con usted será en el próximo programa. El Señor Dios así nos lo permita. Escúchenos el día lunes. Estaremos en vivo por la gracia del Señor Dios una vez más para otro programa que estamos llevando de Apocalipsis. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hasta entonces, que el Señor Dios le guarde y le bendiga. Cuídese en el fin de semana. Hasta entonces.